Hola, ¿qué tal? Soy Matías Rebolledo y estamos aquí en el Festival de San Sebastián, este set audiovisual patrocinado por Repsol y en el que vamos a contaros todo lo que ocurra en este Cinemaldia, en la edición número 73 de este festival que me encanta. Esta mañana inauguro mi parte de las entrevistas pues con quizá uno de los proyectos más interesantes que van a pasar estos días por Donosti y que tenemos aquí a su directora, Irati Gorostidi, directora de Aro Berria. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, muy bien, muy nerviosa y nada, gracias. Bueno, se me ha ido Sermodus, también quería yo preguntar. Bueno, Bauri Urduri. Bueno, lo primero, muchas gracias, obviamente, como siempre, por venir. Y lo más obvio, lo más apremiante, claro, yo ya he visto la película, pero Donosti no la ha visto. La gente todavía tendrá que esperar un poco más para verla. ¿Cómo la definirías? ¿Cómo explicarías un poco qué es Aro Berria? Pues Aro Berria surgió cuando empecé a preguntar a mis padres por una comunidad en la que habían vivido poco antes de que yo naciera. Y la película se basa un poco en su recorrido del movimiento obrero aquí en Guipúzcoa a una comunidad que se instaló en un pequeño valle en Navarra, en el Valle de Ulzama, a finales de los años 70. Entonces, bueno, pues de alguna manera mira a ese momento histórico que conocemos como la transición, ¿no? Como justo después del fin de la dictadura, desde esa perspectiva de esta comunidad que se hizo muy conocida porque ofrecían unos cursos allí que atrajeron a miles de personas que entraban pues así como en estados de catarsis, así a nivel colectivo y ese fue como un poco el punto de partida. Claro, Aro Berria, que podría traducirse como lo New Age, es un poco la traducción más, el inglés más literal, ¿no? Sí, esa es la traducción literal, pero también a nivel o sea, a nivel literal, Nueva Era, eso también como recoge muy bien el significado de la película, ¿no? Porque es esta idea de que hay un cambio de etapa a nivel social y bueno, pues es verdad que en euskera, ¿no? Por eso también el título en euskera nos viene muy bien, no suena a New Age tanto, ¿no? Claro. Es como que tienes que pensarlo un poquito y te quedas primero con esa capa más literal de que es una nueva etapa y luego de pronto haces la conexión con lo New Age también, que bueno, pues sí. Claro, finales de los 70, esa nueva etapa también del sindicalismo en España, después del franquismo, el felipismo también es una cosa que es muy potente en el Estado. Claro, yo te quiero preguntar cómo y cuándo empiezas a acotar. Luego hablamos del proceso industrial, pero ¿cómo acotas qué quieres contar realmente? Sí, pues yo en el principio tenía sobre todo unas imágenes que había visto como fotografías de la comunidad, que eran un montón de cuerpos, todos ahí juntos, sudando, muchos de ellos desnudos. Y esta imagen fue la que me causó el primer impacto, creo que ubicada en el contexto histórico, ¿no? O sea, como la idea de, vale, principios de los años 80, en el País Vasco, en Navarra concretamente, está pasando esto y eso me interesó mucho. Y luego, claro, el trabajo de acotar ha sido muy importante porque al final en una película tú puedes estar como pensando a nivel más abstracto, ¿no? Como en unos hechos históricos, pero luego lo que muestras es un fragmento muy específico y muy concreto en el tiempo, ¿no? Y entonces ahí, bueno, en relación al movimiento obrero, fue muy importante dar con una fábrica concreta, con un comité dentro de esa fábrica también, y con un momento que fue la firma del Convenio del Metal del año 78, que fue muy importante en Guipúzcoa por diferentes motivos, ¿no? O sea, me tendría que extender mucho para llegar a explicar cómo se concreta, se especifica en eso. Pero ha sido súper interesante también porque en ese trabajo de lo abstracto a lo concreto que te obliga a hacer el cine es donde empiezas a entender las cosas de una manera que igual en lo puramente teórico es muy difícil llegar a ese nivel de comprensión, ¿no? Totalmente. Te le quería hacer la pregunta también a nivel profesional, pero desde lo personal. Después de varios cortometrajes, después de pasar por Ikusmira con el proyecto en el 22, claro, o sea, entiendo que es difícil, pero ¿cómo de difícil ha sido levantar la película? Pues mira, yo si miro atrás y pienso en todo el trabajo que he hecho, es verdad que suena como algo difícil, pero no lo siento como algo difícil porque yo he disfrutado muchísimo en todo el proceso. O sea, ha sido para mí un placer llevar a cabo la película. O sea, por supuesto que hay momentos en los que, bueno, pues hay como dilemas y decisiones que tomar, pero yo lo he disfrutado un montón. Y además, en el proceso he hecho varios cortometrajes que están vinculados con el propio proyecto y
y también han sido procesos muy, muy interesantes, de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento. Se ha ido formando el equipo también de la película así, haciendo los otros cortos, ¿no? Que también me han llevado a... O sea, yo lo que más disfruto en los procesos de hacer las películas son sobre todo los encuentros y las conexiones, como que hay una manera de conectar y una intimidad que se construye con personas que se van involucrando en el proceso, que es muy especial y muy profunda, y eso lo disfruto un montón. Sí. Viendo Aro Berrea, claro, en lo narrativo, por supuesto que es humanista, porque trata desde el descubrimiento gregario hasta pues, lo lisérgico, pero también es humanista en lo formal. Hay mucho cuerpo, hay muchos actores, hay mucha gente que aparece. ¿Cómo ha sido esta gestión a nivel de producción, de mover a toda esa gente para todos los sitios? Sí, pues eso ha sido complejo, pero súper interesante también. O sea, el proceso de casting fue muy largo y muy especial, y también fue como, no sé, o sea, como descubrir a mucha gente. Había como una idea y un llamamiento, digamos. Bueno, el casting está dirigido por Dobofil y Marina Suárez, y hicieron un trabajo increíble de buscar a personas afines a la película, porque esa era la premisa. O sea, no estábamos buscando personas tanto sí, por supuesto había un perfil de edad, había como también una cuestión de época que había que recrear, entonces había como unos elementos ahí muy básicos, pero al final lo más importante, y luego también pues si eran personas con experiencia actuando en cine o no, ¿no? Como todo esto estaba en un segundo plano. Lo más importante era como encontrar una conexión, una afinidad con el proyecto y con la manera en la que se iban a tener que involucrar, pues en ese trabajo colectivo de pensar esos materiales, ponerlos en común y debatirlos conjuntamente, o entrar también en esos procesos más catárticos bueno, pues de los cursos, ¿no? Que al final son un trabajo de recreación muy vivencial. Y entonces para mí eso ha sido increíble, porque he conocido un montón de seres humanos que realmente tienen como una conexión, o sea, de repente había como una afinidad muy, muy genuina. Y eso ha sido una pasada, como un proceso. Yo recuerdo el rodaje como un proceso de enamoramiento, así como de un montón de personas. Qué guay. Hablabas Sí. de seres humanos, de personas. Te quería preguntar un poquito por personalidades. Hay dos que en la película, no quiero hacer ningún spoiler, pero que pueden llamar la atención del espectador. ¿Esa gestión también ha sido con el mismo proceso? ¿Esa gestión de que aparezcan personalidades reconocibles en la película? Sí, son dos personalidades que son conocidas, pero que yo he conocido también a nivel personal. Entonces no, sí, o sea, creo que están ahí sobre todo por quiénes son, y porque de alguna manera yo he tenido conversaciones previamente en los años anteriores sobre la película y el proceso de la película con ellos, y han sido como, o sea, ha sido muy orgánico que llegaran a la película, no ha sido como una decisión así estratégica de vamos a poner a esta persona aquí. Claro, decíamos antes que estabas en las horas previas a que la película se empiece a ver aquí en Donosti. Decía yo que es como jugar en casa, y también esa casa, Donosti, el País Vasco, Euskadi, se ha volcado mucho. Veo la pegatina de encontrar el genocidio que está llevando a cabo el Estado de Israel en Palestina. Quería preguntarte por ello, pero en el sentido del arte, del artista, de la creadora. Estos días le doy vueltas y me pregunto si lo que hacemos es suficiente, si lo que hacemos realmente sirve, si nuestros políticos, la gente que de verdad tiene un poder de decisión, lo mira, lo observa, lo ve con los ojos que lo está viendo la población, porque claramente en la población ha calado la condena. Pues mira, la verdad es que es una conversación muy interesante, la de también la función del arte, ¿no? Como en estos momentos en los que, o sea, lo urgente está como en otro lugar, ¿no? Y no sé, yo tengo mucha confianza en la función del arte como proceso de transformación y de pensamiento crítico y de generación de conciencia. Pero es verdad que en momentos así, pues yo misma también tengo muchas dudas, ¿no? Porque es verdad que a veces parece que hay como unas urgencias muchísimo más relevantes, ¿no? Hay que lo que estamos haciendo. O sea, que no sé muy bien qué responderte, porque es algo que a mí misma sí, como que me inquieta, y que no sé muy bien
cómo resolver, es una pregunta ahí constante. Claro, es una digestión constante. Hablando de cosas un poco más frívolas, una de las cosas más apabullantes de la OBRIA es la foto. Jon de Sosa, amigo y amigo de Quinótico, es espectacular cómo luce la película. Quería preguntarte cómo dais con ese look, cómo das con esa... Porque, claro... al final, por ejemplo, hay fotos del archivo documental, de cómo fue el momento real, pero claro, tú estás haciendo una película, tú estás ficcionando, tú estás bebiendo también de la parte del sindicalismo. ¿Cómo dais con el look? Pues llevamos mucho tiempo trabajando ya, o sea, porque también Jon hizo la foto de Contadores, de un corto que precede la película y que de alguna manera hemos hecho un remake del corto en la película. Que ya lo hicimos un poco para ensayar metodologías de trabajo y bueno, pues un poco como para empezar como era mi primer largo y también no había hecho mucha ficción, pues fue una manera de ensayar. Entonces yo creo que el look de la película lo hemos encontrado mucho trabajando. John también hizo la foto de un corto anterior que se llama Unicornio y para mí es muy importante porque es como el primer corto de ficción realmente que hice y yo ya estaba pensando en esta película. Igual no es tan evidente la conexión, pero para mí es súper clara. O sea, yo ya estaba pensando, el personaje protagonista se llama M también, o sea, para mí ya estaba ahí, ¿no? Como muy... a un nivel como muy esencial, pero ya estaba ahí. Y eso, yo tengo la sensación de que, bueno, o sea, Jon ha estado súper implicado en el proceso de la película, como no solo como director de foto, o sea, como a todos los niveles, ¿no? También muy gustosamente hemos compartido muchas inquietudes respecto a lo cinematográfico desde hace años. Entonces, bueno, pues ha ido surgiendo desde el trabajo compartido, las conversaciones, el compartir también como referencias y nada, y en Contadores mucho, trabajando ya en Contadores, ahí encontramos como cosas que tienen que ver mucho con la puesta en escena y con lo metodológico también, ¿no? Como por ejemplo, cómo rodar una escena grupal medio improvisada en 16. Claro. Y ahí, pues ya en Contadores, Jon propuso trabajar con un traveling circular alrededor de un grupo de gente, ir captando, o sea, generar esta especie de sensación como de multicámara, pero que en realidad son varias tomas en las que se va repitiendo una conversación que no siempre es igual, y ese dispositivo lo hemos replicado mucho, ¿no? La única así diferencia muy destacable que hemos tenido respecto a Contadores, así como en esta película, ha sido que hemos rodado en Scope, y eso pues fue una decisión bastante arriesgada porque 16 en Scope, bueno, pues nada, fue como un riesgo también que tomamos, como muchos otros en la peli, y yo estoy súper contenta porque de repente también permite esta cosa de la coralidad de los cuerpos, que para mí era muy importante y muy esencial en la peli. Pues eso, que igual en Contadores, en las escenas colectivas, estás más como en un rostro o dos y ahora de pronto como que aparecen muchos más rostros, muchos más cuerpos y luego un trabajo colectivo también. O sea, luego está ahí también Carmen Main, la directora de arte, y Javi Bernal, vestuario, que ahí hay un trabajo... Pues no sé, por ejemplo, estaba pensando en la carpa, ¿no? Que es como para mí igual la imagen que es más pregnante de la película. Ese fondo rojo, ¿no? Que se va iluminando pues a veces por un contraluz que entra por el sol, o sea, también muy arriesgada la decisión de ese fondo rojo que casi se empasta y los cuerpos recortados en ese fondo, pues era algo que, bueno, pues fue muy complejo a nivel de producción y era muy arriesgado, no sabíamos cómo iba a responder la película, o sea, todo era... Pero sí, es como de repente se ha convertido en una cosa ahí súper importante en la peli y estoy súper contenta. Y eso, como me siento súper afortunada porque he trabajado con gente muy afín, muy apasionada, súper generosa y es un placer y aprendo un montón siempre con Jon, con Carmen, con Javi, con Leire, o sea, es que es una pasada de equipo. Sí. No, es apabullante, es una de las pelis que mejor luce de todo el festival y bueno, merecéis reconocimiento todos. Te decía antes, y claro, Filmin este año cumple 18 sí. Y le estamos preguntando a todo el talento que pasa por aquí, nacional e internacional, si le recomendarían, ¿qué película le recomendarían a su yo de 18 años? ¿Qué película les abriría el mundo, les cambiaría la vida? Pues la película que se me ha venido así a la cabeza, sin pensarlo demasiado, ha sido Picnic en Hanging Rock, que la vi durante el rodaje de la peli.
Es verdad que esos blancos, esas túnicas, esa experiencia lisérgica. Sí. Y creo que a la Irati de 18 le hubiera encantado. O sea, como sí. Se la recomendaría totalmente. Pues es un diálogo, la verdad, una sesión doble bastante guay con Aro Berria. Pues Muchísimas sí, gracias. ojalá se programe. Muchísimas gracias, Irati, por tu tiempo. Mucha suerte. Un placer. Con todo lo que venga. Gracias. Nosotros, ya sabéis, vamos a seguir aquí en Quinótico, en el Festival de San Sebastián, desde el set patrocinado por Repsol, en el que en esta edición número 73 del Cinemaldia os vamos a contar absolutamente todo lo que ocurra en el festi. Todo, ya sabéis, quinótico.es, la primera con K, la segunda con C.